Hola, hola. Sí, hola, hola. Bueno, para los que están tomando el curso de Nahuatl, estamos empezando con la siguiente clase, como el Nahuatl básico. A ver, les comparto el link para los que me quieran seguir, asimismo para las personas que están tomando el curso. Ahí va. A ver quién más. Si me escuchan, cualquier comentario me pueden decir, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con nuestra clase. Es como ahora vamos a hablar sobre los sustantivos, darle seguimiento a la clase anterior. Bueno, la otra vez estábamos hablando sobre la pluralización y singularización de los sustantivos. Ahora vamos a hablar sobre los agentes como de sustantivos. Sí me escuchan, ¿verdad? Si no, me pueden comentar. Canti Barrera. Saludos, Canti. Bueno, un aviso por parte del ICAT, que los que faltan enviarme la documentación para la diploma, favor de enviármela a mi WhatsApp. Mi WhatsApp es el 8120-210368 para los que no tienen mi número y los que me siguen en el canal, que es el requisito para la diploma, enviar INE en ambos lados y la CURP, porque hay algunos que me parece que no lo han enviado, o los que sí ocupen la diploma me lo pueden hacer saber, ¿vale? A ver. Bueno, ahora como sabemos, este es el Día Internacional del Libro, que el libro se dice Amochtli, ¿verdad? Si sabían hoy que es el Día Internacional del Libro, Ama y Tonal Amochtli, Aman y Tonal Amochtli. Ahora es el Día del Libro, ¿verdad? Amochtli. Amochtli es libro, ya habíamos hablado un poco acerca de esto. Los que escriben en este caso Tlaxcuilosquetl, que es como escritor, Tlaxcuilosquetl. En este caso, como vamos a hablar un poco de los sustantivos. Voy a ir más espacio para los que hay veces que yo siento que hay algunos que sí ya tienen más noción, pero necesitamos como para que los demás no se desesperen y no se pierdan, ¿no? Que no se sientan perdidos, como cuando a todos nos pasa, cuando aprendemos un idioma y no le entendemos nada, pues sí nos sentimos perdidos, inclusive nos desesperamos y ya no queremos estar en la clase. Pero bueno, la intención ahora llevarlo un poco más tranquilo. La primera es como un Nahuatl básico, para los que, como comentaba anteriormente, se les estará entregando la diploma. Para los que aún no me envían su papelería, como en este caso el INE y la CUR, para que se les otorgue la diploma del curso. Igualmente vamos a estar dando seguimiento para el mes de mayo. Como saben que se amplió la cuarentena, pues vamos a estar siguiendo como más sobre el curso, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando ahora sobre los sustantivos, en este caso los sustantivos de agente. ¿Qué es el agente? No es el realizador de una acción, como en este caso puede ser un vigilante, que en este caso Tlamocutlahuisquetl, que Tlamocutlahuia es como de cuidar, Tlamocutlahuisquetl, la terminación que es como la parte singular de una persona, que me estoy refiriendo a una persona, ¿no? En este caso, si yo pongo Tlamocutlahuisquetl, que es la persona que cuida, o el vigilante, o el guardia, inclusive también se le puede decir al policía, pero Tlamocutlahuisquetl, Tlahuisquetl, que la terminación que en singular, este es en singular,
que significa Tlamocuitlahuisquetl, es la persona que cuida, ¿no? Persona que cuida, como, pero más se refiere como a un vigilante, ¿no? Vigilante en este caso, vigilante o guardia de seguridad. Tlamocuitlahuisquetl. Deja ver si sale bien. Tlamocuitlahuisquetl. Tlamocuitlahuisquetl, perdón. Es la persona que cuida o que vigila. Es un guardia, como un guardia de seguridad, ¿no? Tlamocuitlahuisquetl. Tlamocuitlahuisquetl. Y ahora, si la persona que, como en este caso, como la acción que estoy realizando, estoy dando clases, en este caso, yo estoy diciendo Nani Tlamachtisketl. Yo soy el maestro o el profesor, en este caso, Tlamachtisketl. No siempre se utiliza casi esta terminación de ket en singular. Y en singular se hace, entonces nomás agregamos nig. Como en este caso Tlamocuitlahuiani, 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 es como Tlamocuitlahuiani, es que si despacio es como me trabo un poco, pero es como, entonces lo estoy diciendo en plural. En este caso, si también digo Tlamachtiani, eso ya estoy agregando que es en plural. A ver, voy a poner un ejemplo del sustantivo de profesor o maestro o alguien que da clases, ¿no? Porque puede dar clases de diferentes tipos, ¿no? A ver, Tlamachtisketl. 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 El sufijo ket, que es en plural, y tlamachtiani es como de dar clase, ket, tlamachtiani, ¿no? Eso de tlamachtiani, nomás pongo tlamachtisketl. Tlamachtisketl, que significa maestro o profesor, ¿vale? Maestro. Este es en singular, perdón. Es en singular. Tlamachtisketl. Tlamachtisketl. Tlamachtisketl, que es maestro. Y si quiero decir danzante, o si lo quiero hacer en plural, solo se le agrega ni, plural. Tlamachtiani, a ver. Tlamachtiani. Tlamachtiani. Como si quiero decir varios, Almojuantin Tlamachtiani. O Inijuantin Tlamachtiani. Estoy viendo como medio repasando de los pronombres, en este caso Almojuantin, que es ustedes, Tlamachtiani, o Tlamachtian, pero en este caso me estoy refiriendo que ustedes son maestros, ¿no? Tlamachtiani, maestros, que es en plural. Y Tlamachtiani y Tlamachtisketl, hay unos que depende de la región, hay unos dicen, ¿cómo dicen? No dicen Tlamachtisketl. A ver, se me ha olvidado ahora, pero sí he escuchado, es parecido un poco que, a ver,
No, de hecho, justo, Samuel, pues precisamente en sí no, pero cuando se quiere usar, si yo quiero decir, bueno, ¿qué preguntas, Sami? Sami, pues es que Sami ha estudiado náhuatl, inclusive yo he grabado unas cápsulas en náhuatl con él en la jornada Zacatecas TV. También es un buen amigo que le mando saludos, que ahora está allá en Gringolandia. Pero mira, si yo quiero decir, sí, entonces maestra, pues sí lo puedo decir, ¿no? Pero Siwa Tlamachtiquet. Siwa Tlamachtiquet, maestra. Nada más le agrego la parte de Siwat. Siwa. De Siwat, de mujer. Tlamachtiquet, de Tlamachtiani. Siwa Tlamachtiquet. En sí también significa maestra, pero pues se puede como más como general, como no, es que también depende, no es cómo se acepte, porque aquí en este caso el náhuatl como era más incluyente el idioma, es algo que realmente no pasa con los idiomas, ¿no? Con otros, bueno, casi no pasa con otros idiomas como el español. Si tienes que decir maestra, maestro, ¿no? Y en este caso, Tlamachtiquet lo puedes usar en ambos, ¿no? Pero sí también te puedes referir como si Tlamachtiquet, ¿no? Pero pues casi no se usa, ¿no? Pero si es un ejemplo que les pongo, ¿no? Porque si no, pero porque si se escucha raro en ciertos, yo cuando digo como maestro, Tlacat Tlamachtiquet, le pongo de Tlacat, ¿no? Pero pues no, bueno, para mí, como soy nahuablante, estoy como, entonces me estoy adaptando como desde el pensamiento más español, ¿no? Y en ese caso, por eso es recomendable, bueno, yo recomendaría que lo dejáramos hasta aquí, ¿no? Pero bueno, si ustedes lo quieren poner, no hay problema, ¿verdad? Maestra, maestro. ¿Qué va? Y ahora voy a poner otro ejemplo, ¿no? Como danzante, mistotisquet. Mistotisquet. Aunque sí hay diferentes tipos, aquí sí, ¿no? Porque depende qué tipo de danza, ¿no? Mistotisquet. Como pueden ver, ¿no? Siempre pongo el que. Mistotisquet. 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 Como siempre esta aspiración, ¿no? Como aquí, to, no, mistotisquet. Aquí igual le pongo la J, perdón. Mistotisquet. Sí, son como varias. Bueno, hay unos le ponen, en vez la J le ponen H, ¿verdad? Mistotisquet, como es danzante. Este es en singular, plural. Plural, entonces, mistostiani. Como en el otro ejemplo, ¿no? Siempre poníamos dependiendo aquí como mistostiani. Como la ni siempre va mistostiani. Entonces me estoy refiriendo a los danzantes, ¿no? A danzantes. Voy a mover un poco la pantalla. Mistostiani.
danzantes, ¿no? Son las personas que danzan, ¿no? Bueno, yo sí danzaba desde niño. Me gusta la verdad. Porque sí es muy cansado, pero es una conexión muy padre, muy bonita. Es una experiencia aparte que haces mucho ejercicio, pero tu energía, cómo se reconecta, ¿no? Dependiendo del ritual que estás haciendo, ¿verdad? Me gusta ir explicando un poco, como bien lo saben, como un poco también de la cultura, ¿vale? Mixtostiani, danzantes. Ah, ok. Sí. A ver, sí, qué bueno que me dicen. Mixtosticket. A ver, lo voy a poner, ¿vale? Gracias, Mapachtli. Sí, eso es lo que digo, ¿no? Yo porque a veces voy a poner como el sufijo ket, es como la parte, el sufijo, este sufijo es para singular, sí, para singular. Mixtotisket viene de mixtotía, mixtotía de bailar, mixtotía. Mixtotía. Mixtotisket sale de la raíz de mixtotía, de la palabra mixtotía, que es bailar. Y como les voy a poner otro ejemplo. Mixtotía. ¿Vale? Ahora, Iwinticket. Como pueden ver, ¿no? Iwinticket. Sí, es que, bueno, sí tienes razón, ¿no? El sujeto y verbo va como es un idioma aglutinante, como la acción y el sujeto, ¿no? El verbo, que es la acción, que es lo que se hace. En este caso, bueno, ahora Iwinticket. Iwinti. Viene de Iwinti, bueno, aquí sí, Iwinti, que significa se emborracha y como está señalando, ¿no? Iwinti, como aquella persona, ¿no? De él o aquella persona, ¿no? Él o ella, ¿no? Pues así como hablábamos hace rato, no puedo decir que de Iwinti, aquella persona es como Iwinti que está borracho, aquella persona está borracha, es como esta acción que hace que está borracho, ¿no? Aquella persona que bebe, ¿no? Que bebe alcohol. Iwinti. Y si quiero decir, y así le pongo la K, Iwintik, que se emborrachó, ¿no? O que tomó alcohol. Iwintik, en pasado. Iwinti es que aquella persona está en estado de ebriedad o que está borracho o borracha, dependiendo. Iwintiket es como borracho, persona que está tomado, ¿no? Cuando se le pasa a uno las copas. Iwintiket.
cuando a veces de niño quieren asustar con el Iwin Ticket, ¿no? Kinekimits te mamaticen, kinekimits te mamaticen es como que quieren asustar. Kinekin, neki de querer, kinekin, quieren de una persona que está haciendo esta acción de que tú, de hacer una acción para que te dé miedo o te dice algo para kinekin, mits te mamaticen, te quieren asustar. Kinekin, mits te mamaticen, kaiwintikel, con el borracho, no te quieren asustar. Porque siempre nuestros padres o nuestras madres te juegan esa broma, ¿no? Que viene el borracho. Nepa, Wala y Winticket. Allá viene el borracho, ¿no? Y que te va a llevar, no sé, un ejemplo, ¿no? Nepa, Wala y Winticket, Wanitzwikas. Nepa, Wala y Winticket, Wanitzwikas. Ah, ok. Fíjate, qué buen ejemplo. Bueno, sí, aquí hay otra parte muy interesante, porque algunos dicen Nani Tlayi, como yo también tomo, y algunos pueden decir, sí, y Wintini. Mapachli ya sabe. Mira, el ejemplo que te voy a poner, Barrera, yo bebo y danzo como se dice, ¿no? Porque también puedo Nani y Winti, Nani Tlayi. Ah, pero en este caso, y Winti, pero es como ya cuando la acción ya estás borracho, ¿no? Y cuando aún no estás tan borracho, bueno, cuando estás haciendo la acción de tomar, Nani ni Tlayi, Wan, ni Mixtotía. Ni Tlayi. Yo tomo, yo bebo, y ni yo, Mixtotía de bailar, ¿no? La acción de bailar, del verbo bailar. Y el sujeto, pues aquí, bueno, la primera persona en este caso me estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Ni mixtotia, wan, ni tlayi, wan ni mixtotia. Yo tomo o yo bebo y bailo o yo danzo, ¿no? Dependiendo. Mira, yo, el pronombre na, yo, ni tlayi, como me reafirmo que yo, la primera persona, yo tomo y bailo o danzo. Ni mixtotía, ni tlayi, wan ni mixtotía. Ni tlayi, wan ni mixtotía. Ni tlayi, wan ni mixtotía. Sí. Sí, el baile, sí, depende, pero también ya se usa como los diferentes tipos de danza, ya cuando son danzas, no sé, xochitini, ¿no? Xochitini es la danza de las flores, ¿no? Ayacachtini, como potini, ¿sí? La parte de el sufijo tini es como, y el pronombre, en este caso, como les puedo decir, bueno, les voy a hablar un poco de las danzas, veo que les interesa, les voy a poner ejemplo como de las danzas. Bueno, otra vez, Nani tlayi wa ni mixtotía. Nani tlayi wa ni mixtotía. Yo tomo y bailo, o danzo, ¿no? Yo tomo y bailo. Sí, que dice Mapache que él toma pulque, ¿no? Sí, en este caso, no.
Bueno, sí, en este caso sí tiene razón, Nitlayi, porque Nitlayi es más como una acción. Qué bueno, mira, qué interesante esta oración, porque Nitlayi es como cuando es algo que es alcohol, ¿no? O que tiene componente de alcohol. Y porque Nanikiji, Nikiji, Nikiji, aquí, entonces Nanikiji puede decir Nikiji como, a ver, si cambio aquí, voy a dejar todavía esto. Nikiji, Kiji, Kiji. Nanikiji, Nanikiji, en este caso. Nanikiji, no sé, porque hay personas que no toman, ¿no? Pero en Nikiji, entonces se refiere como a, no sé, a un refresco, a una soda, o a café, o Naniki, o también puede decir Nikiji, Nanikiji, o Naniki, no pones hi, pero pones Niki, Naniki Atl, ¿no? Y aquí de Tlayi, Nani Tlayi es más, se refiere a pulque, que decía es Oakley y pulque, o puede ser como bebidas embriagantes, ¿no? Como wino que es vino, wino. Bueno, estos ejemplos, que bueno, como cuando vas a identificar, cuando en este caso, Nitlayi es cuando tomo una bebida alcohólica, ¿no? Y Nikiji, Nikiji o Niki es cuando tomo, no sé, pero que no sea, que tomo algo sin que agua, como un ejemplo, tomo agua o café o algo que no sea, tomo agua, que no sea alcohol, ¿verdad? Que tomas menos que sea alcohol, Niki. Y Nitlayi ya se está refiriendo, es como cuando yo sí invito a alguien, Tiawin Titlayitin, Tiawin, de ti, Awin, te estoy, la acción que te estoy invitando, Tiawin, vamos a tomar, Titlaitin, Titlaitin. A ver, voy a ponerlo. Un ejemplo de vamos a ir a tomar, ¿no? Pero en este caso sí me estoy refiriendo, no sé, a una cerveza, podría ser, o un pulque. Tiawin, 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 Titlaitin. Como vamos, bueno, es que voy a poner como vamos a tomar. Aquí como ya es pluralizando, ¿no? Es en plural. Tiawin, Titlaiti. Vamos a tomar, porque son varios, ¿no? Estoy diciendo, puede ser dos o arriba de dos, ¿no? Como en plural. Tiawin, Titlaiti. Tiawin, Timistotitin. Tiawin, Timistotitin. Vamos a bailar. Tiawin, Timistotitin. O cuando invitas, ¿no? Tiawin, Timistotitin. Invitas a una persona. Tiawin, Timistotitin. Tiawin, Timistotitin. Timistotitin. Tiawin Titlaiti.
vamos a tomar. Pero sí me estoy refiriendo a algo que yo sé que puede ser un pulque, ¿no? O puede ser un mezcal. Dependiendo, ya puedes ir a agregar ahí qué es lo que vas a ir a tomar, ¿no? Tiahuitiquitín se ocli o se omeachichicat, ¿no? Unas cuantas cervezas, ¿no? Tiahuin timihtotiti, mihtotiti. Vamos a bailar. Cuando invitas a alguien a bailar, ¿no? O no es precisamente, sino cuando le dices, hey, vamos a bailar, ¿no? O hey, vamos a danzar. Cuando estás en una danza, también puedes poner este ejemplo. Bueno, esta oración puedes decirla, ¿no? Tiawi, timistotiti. A ver, otro sustantivo. A ver. Tepastisquet, eso ya habíamos hablado un poco más. Tepastisquet, que viene siendo médico. Tepastisquet. Es en singular. Tepastiani. Bueno, Tepastli. Pastli, es como señalas a la persona, a aquella persona, ¿no? Pastli, que es medicina. Medicina. Y el prefijo o el artículo T señalas a aquella persona, ¿no? Aquella o a alguien. Tepastisque. De pastli, que es medicina, entonces esto, tepastisque, ya lo junto, todo esto, y ya es como me refiero a un médico, ¿no? Es médico. Médico. O la persona que cura con hierbas también, ¿no? Siempre ha existido el tepastisque. El tepastisque siempre ha existido. Tepastisque. Que nace de pastli. Pastli es medicina, pero se refiere más a plantas. Solo que se ha adaptado, ¿no? Para hacer un referente como a un médico. Tepastisque. Y calchisque, como el albañil. Calchisque. Calchisque. O alguien que hace casas, ¿no? Construye casas. Persona que construye casas. Persona que construye casas. Calchisque. Calchisque. Cal de Cali, chi de Chihuahua. A ver, se los voy a desglosar. Tiene. Ok. Mira, calchisque. Cal de Cali, que es casa.
Chihuahua, de Chihuahua. Cal, de Cali. Cal, Chiquel, de Chihuahua. De hacer algo o construir, ¿no? En este caso se refiere más a la construcción de casas. Que es la parte del sufijo, ¿no? Como la parte, como si me estoy refiriendo a la persona, a un agente, al realizador de una acción. Como el ejemplo, también puedo poner alguien que come mucho, como comilón. Podría también poner ese ejemplo. Pero bueno, aquí de Cali, de casa, de Chihuahua, de hacer algo o construir. En este caso se refiere más a la construcción, de elaborar casas, de hacer casas. Bueno, este ejemplo como para de cómo sale, ¿no? Cómo se forma una palabra, como en este caso un sustantivo. También hay sustantivos de lugar, ¿no? Estos son, ahorita que estábamos viendo, es como más sustantivos de agente, ¿no? ¿Vale? Ahora vamos a poner unos ejemplos de sustantivos de lugar. Sustantivos de lugar. Vamos a hablar respecto a los sustantivos del lugar, como el lugar de maleza, o sí, maleza, o hierbazal. Puedo decir Xohuitlan, de Xohuitl. Xohuitlan, que es lugar de maleza. Xohuitlan. Xohuitlan, de Xihuime, de Xihuitl. Xohuitlan, de Xihuitl, Xohuitlan, de Xihuitl. Xihuitl, que es como hierbas u hojas. Xihuitlan, lugar como monte o lugar de maleza. Xohuitlan. Y si pongo, en este caso, a ver, Xohuitlan, como es una maleza, ¿no? O puedes poner como maleza. Y si lugar de calabazas o donde hay calabazas, como el calabazal, como calabazal, como hay muchas calabazas, ¿no? Hay otra. Calabazal. Es como, o es una milpa de calabaza, calabazal, hay otra. O donde hay mucha calabaza, ¿no? Es como un lugar de muchas calabazas. Ayotla. Y Soquitla, voy a poner otro ejemplo del lugar.
Soquitla. 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 Soquitla es lodazal. Es como el lugar donde hay mucho lodo. Soquitla. 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 Ahora voy a poner otro. Ahora voy a poner Soquitla. Soquitla, que es lodazal. Y Cuatitla. Cuatitla. Es como donde hay árboles. Es boscoso. Boscoso. O bosque. Cuatitla. De Cuahuitl. 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 A ver, Cuahuitl. 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 De árbol. Y ya se agrega el sufijo para, como también diciendo que es lugar como de muchos árboles, Cuatitla, Cuatitla, como muy boscoso, ¿no? También, como muy boscoso, ¿no? Donde hay muchos árboles. Cuatitla. Y de Cuahuitl, Cuahuitl, árbol. Cuahuitl, árbol. Cuahuitl. Cuahuitl. Cuahuitl, árbol. Cuatitla, pues hay muchos árboles, es como se refiere a un lugar boscoso. Ilse, te puedo contestar acabando la clase, ¿vale? Cuatitla proviene de Cuahuitl, bueno, en este caso de Cuahuitl, que viene siendo árbol. Cuatitla es boscoso, ¿no? Entonces significa como lugar de muchos árboles, ¿vale? A ver, y si dijo lugar de donde hay muchos elotes, elotla, 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 elotal, ¿no? Es cuando hay muchos elotes. Elote, elotla, elotal. Y si digo lugar, también, te se los dejo un ratito para que no vayan sí que ya lo borré. Elotla, elotal, ¿no? O lugar de elotes, elotla. Elot, que es elote. Elot. Elote, pues es una palabra en náhuatl. Bueno, proviene del náhuatl. A ver, ahora si pongo Chichitla. 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 Chichi es perro.
Y el sufijo pues, es como de pluralizando, como lugar de perros. El tla, lugar de perros. Chichitla. Y si digo Tlahuel Chichitla, Tlahuel, que hay muchos perros, ¿no? Como es lugar de muchos perros. Tlahuel, muchos, como estoy afirmando que Tlahuel es como si, como, sí, hay muchos perros, ¿no? Tlahuel Chichitla. Huerta. Francisco, casi, bueno, habíamos hablado como en la clase anterior, como de Mili. Mili, que es Mili, es milpa. Es que nosotros no conocemos tanto huerta, como estos términos se utilizan más en la ciudad. No, la gente de la ciudad sí usa huerta. Pero bueno, últimamente se está adaptando a ese término, huerta, ¿no? Porque puede haber huerta de naranjas, ¿no? Como, bueno, qué bueno que tocas esto. Ya habíamos tocado un poco de elotlan, es como milpa, ¿no? De maíz también podría, bueno, milpa en este caso, milpa de elotes. Milpa de elotes también se puede referir, elotlan, ¿no? Milpa de elotes. Y si digo lalash, 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 naranja. En la siguiente clase me gustaría enseñarles cómo decir los colores en náhuatl. Lalash, naranja. Lalash, 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 lalash. Y entonces si yo digo naranjal, lalash, titla. Lalash, titla. Aunque pues es que suena más como N, ¿no? Eso ya habíamos pasado, les he explicado un poco, pero por esta onda de la gramática, de la forma de escribir, y es como una manera de hacerlo plural, talashtitla, como cuando hay muchas naranjas, que es un naranjal. Talashtitla, naranjal. Naranjal, talashtitla. Esta es una, bueno, sí se refiere más como una huerta, lo que me acabas de preguntar, Francisco. Sí, en la siguiente clase vamos a hablar un poco más, como vamos a ir cerrando un poco a poco con esta introducción al náhuatl, porque después vamos a seguir como con el siguiente mes, que es en mayo, que momachticen aquí a guantiquitasen achio, tenoquia gualicemo pantin, más antlacuilosen o achio tlacuilosen, bueno, que aquí machilicen, tonahuatlacto. Bueno, aquí les digo, bueno, les decía que vamos a seguir para el mes de mayo, pero en el primer, bueno, otra vez el aviso, perdón, para este curso de abril se les estará dando su diploma para los que no me han enviado los requisitos que pide el ICAT y la SEP para la diploma del curso de náhuatl. Me lo envían a WhatsApp, pero a mi WhatsApp personal, al número personal. Me lo envía por ahí, ¿vale? Que le tomen una fotito nomás a la CUR y al INE, ¿vale? Bueno, la Lachtitlan, que es naranjal. Sí, naranjal. Y proviene de Lalash. Titla, pues es lugar, ¿no? Titla. Es como Tenochtitlan. Como, bueno, no. Nespastitlan. Nespastitlan, Nespali, de Nespali. Y si, no sé si me entendieron un poco en esto. Lalachtitlan es naranjal, como una huerta de naranjas. Sí, en la Huasteca tenemos muchas naranjas. Nosotros tenemos muchas naranjas. Ya antes nos dedicábamos, cuando éramos chicos, a
también a los nopales, a sembrar nopales, cosechar nopales. Nosotros decíamos cuando íbamos a la huerta de nopales, Nexpastitlan, Nexpastitlan, Nexpastitlan. Bueno, Nexpastitlan es como la nopalera, como vamos a la nopalera, como a la huerta de nopal. Sí, le podemos poner nopalera o huerta de nopal. Nexpastitlan. Nexpastitlan. Entonces, Nexpali es nopal. Titla, pues sí, se refiere como a la zona, al lugar, y haciendo plural, ¿no? Nexpali, que es nopal. Titla, que es, como siempre, solo como aquí estamos pluralizando, Tla, Titla, que es como pi, Titla, es como de Cuatitla, también Cuatitla, ¿no? Sí, habíamos hablado un poco, unos ejemplos de Cuatitla, como boscoso, Titla, es como estoy diciendo, me estoy refiriendo que hay muchos, ¿no? Muchos árboles, como en este caso, Nexpastitlan. En el otro ejemplo decía Cuatitla, de Huahuitl, y aquí es de Nexpastitlan. Nexpali, de Nopal, perdón. Y si pongo como Xochititla, pues muchos ya ubican la palabra Xochitl, ¿no? Viene de Xochitl, del lugar como de muchos, donde hay muchas flores, Xochititla. A ver, como Soquitla. Soquitla, ya había puesto también, es como el lugar de lodo, lodazal, o donde se hace mucho lodo, ¿no? Hay zonas como nosotros, y es por eso que nosotros siempre, nuestros lugares, nuestros pueblos, nuestras comunidades originarias, siempre ponemos lugares referente a la zona, ¿no? O ya sea si hay muchas cosas o hay que suceden estas cosas, ¿no? Como si, como en mi pueblo se llama Soquitipa, Soquitipa, que viene de Soqui. Tipan es como sobre o encima, o es un lugar, ¿no? De lodo. Pero, pues, yo he preguntado como muchas versiones, hay muchas versiones, ¿no? Hay muchos que dicen que es lugar donde, porque sí, antes se hacía, tenía una abuelita que hacía, y todavía tengo una abuela, de hecho, que hace artesanías o hace cosas como vasijas, ¿no? Comales, ollas de barro, de Soquit, ¿no? Soquitlan. Y mi abuelo también, a veces yo le pregunto, tengo todo, nomás un abuelo, que es el papá de mi madre, que mi madre ya no tengo, pero mi abuelo, mi abuelo decía como en el centro de mi comunidad, donde está la escuela, donde está el Catlamachtiloya, la escuela, ahí se hacía mucho lodo, pero ese lodo también lo usaban, me dice que lo usaban para hacer estas cosas de barro, ¿no? Artesanías o hacer obras, como son obras, ¿no? Son como las ollas o los comales o utensilios para usarlos en la cocina. Y por eso también muchos dicen que es el lugar donde se hace artesanías de barro o de lodo. A ver, vamos a poner otro ejemplo de, de los sustantivos del lugar. A ver, o de otro ejemplo de Cafentitlan. 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 Cafentitlan, que significa cafetal. Sí, aquí me alcanza. Ah, perdón, es que voy a poner en...
Cafentitla, cafetal, cafentitla. Como es donde hay muchas plantas de café, es la huerta de café. No sé si te estoy respondiendo un poco, Francisco, ¿no? Porque como puedes ver, nosotros le decimos a los lugares dependiendo de qué es lo que hay, ¿no? O si hay muchas cosas, entonces es mili, ¿no? Mili es como más me estoy refiriendo que, que sí, que tengo lugares que yo donde yo he sembrado y que puedo cosechar, ¿no? Como puede haber café, puede haber naranja, sí, 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 café y naranja, vainilla, no sé, puede haber mandarina también, es una milpa, ¿no? Y en este caso Café en Titlan, que es como donde solo hay más café, ¿no? Como lugar, es un lugar, es un cafetal. A ver, otro ejemplo. mm, a ver, bueno, no sé si quedó un poco claro sobre sustantivos del lugar. Espero cualquier duda me pueden escribir. También estaremos viendo mm, los sustantivos abstractos en la siguiente clase. Vamos como ver como ya habíamos hablado también un poco de esto, ¿no? Pero más sustantivos abstractos como qué significa, cómo se compone el sueño, la vida, el enojo, la alegría, ¿verdad? Así como este tipo de ejemplos vamos a estar viendo. Y vamos a estar viendo también los colores, cómo se compone. También es que también tiene que ver mucho la composición de los elementos, ¿no? Como Achipactic. Achipactic, que es de Atl, Chipactic, de Chipahuac, que es blanco. Entonces, Achipactic es una combinación que nosotros hacemos de agua y, y algo blanco. Entonces, del color de agua, como azulito con blanco, ¿qué color da? No sé, azul cielo, ¿no? Achipactic. Entonces es azul cielo. Achipactic. Achipactic. Les va más o menos una introducción, no vamos a hablar tanto, ¿vale? Achipactic. A de At. Achipactic. De agua, es una combinación de agua y algo blanco, y de eso ya nosotros referimos que es azul, o no, azul y blanco, agua como el color, le interpretamos el color como un poco azul, y Chipactic de Chipahuac, que es blanco, agua azul con el color blanco, hacemos esta combinación y ya damos, es que como si nosotros siempre hacemos esto, ¿no? Como la manera de sacar un color, siempre como generamos una acción, también no es como si nomás el sustantivo, el nombre de, no sé, de en este caso del agua, sino de esa acción interpretamos que sale, ¿no? En este caso, Achipacti, como es azul, es que también depende, ¿no? Como, sí, en este caso damos agua y blanco, es como un azul cielo, ¿no? Porque el agua consideramos que es azul. O es que depende también de la zona, ¿no? Es que yo puedo decir que como Xochoctic, que el río de mi casa es más un verde. Es que depende también los tiempos, va cambiando, ¿no? Como cuando es en tiempo de calor es como un más
un verde transparente, y cuando en tiempo de lluvia va cambiando, tiempo de lluvia se vuelve más verde, verde, verde. Como va cambiando depende las condiciones del tiempo. Bueno, vamos a avanzar para la siguiente clase. Muchas gracias, ¿no? Tlaxkamati mía, no quiamo Juantin tlen amanican anistoken, tlen momachtian cana. Bueno, muchas gracias que ahora están tomando la clase conmigo y vamos avanzando para la siguiente clase. Espero que ustedes también pueden hacer ejercicios si quieren ir practicando y me los pueden enviar, ¿no? Y yo lo puedo revisar o inclusive en el grupo, pero que sí sea de náhuatl, ¿no? Porque a veces no quiero que salgamos del tema, para que ya hablando de otras cosas, sino vamos a hablar, si vamos a preguntar cosas que sean de náhuatl o de la cultura, ¿vale? Nemesita titlanilia sewei xochitlaspaloli. Y les mando un caluroso saludo, ¿no? O un saludo como muy grande para todos. Tlaxcamatimiac, Tomitasenyo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Timoitasenyo. Nos vemos como nos estamos viendo para la siguiente clase.